Sonia la Roja, terror, Teutón. Capítulo 2. Khadija. Sonia despertó en otra realidad, una que parecía menos real que aquella de la que provenía. En su inconsciencia, el mundo volvía a recibirla. Sentía que alguien la necesitaba, a pesar de que su cuerpo estaba gravemente dañado y su alma casi destruida. La fiebre provenía de una grave infección de la herida que la mujer araña le hiciera en la oscura gruta de la guarida de El Caníbal. Tanto las bocas de afilados dientes como las uñas de aquellas bestezuelas estaban impregnadas con ponzoñosos y malsanos venenos. No sabía dónde se encontraba, no reconocía el lugar, pero era el humilde hogar de alguien. Levantó levemente la cabeza. Su cuerpo estaba limpio. La habían lavado y cuidado con esmero. Tapada con una linda manta de lana suave y perfumada, supo que se acababa de despertar de un largo sueño y que, seguramente, un delirio pesado y profundo la mantuvo inconsciente mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Recordó la cara de la anciana que vio antes de desvanecerse. ¿Sería esa mujer la que le había acogido? ¿Estaría en su hogar? Sintió que debía moverse, levantarse. Era una necesidad que nacía de su interior. Su cuerpo había sanado y su voluntad era inquieta. La habitación era sencilla y estaba limpia. Un ligero perfume a hierbas aromáticas invadía el lugar en el que se encontraba. Una pequeña ventana por la que se colaba una vibrante brisa estaba enfrente del lecho pequeño y sencillo, pero mullido, en el que se encontraba, llamando su atención poderosamente. Se levantó y, descalza, se acercó para mirar afuera. Un valle hermoso y amplio se podía ver desde aquella abertura al mundo. Debía estar en lo alto de alguna montaña, porque las vistas eran vastas y en el horizonte lejano se componía un paisaje de colinas y valles interminables. La vegetación era pequeña y escasa y salpicaba el horizonte desértico aquí y allá, como no queriendo abundar. Respiró profundamente, embriagándose de aromas y de frescor. Sonia miró de nuevo la habitación donde se encontraba. Cerca de la cabecera de la cama, un gran baúl de madera ornamentado con símbolos desconocidos para ella mostraba una lengua de ropa que le era conocida. A un lado todas sus armas, limpias y dispuestas en orden. ¿Quién se había tomado tantas molestias por ayudarla? No recordaba más que un rostro repleto de arrugas y unos ojos negros y profundos que desbordaban misericordia. Pero nada más. Pasó unos segundos recordando aquel momento, intentando ampliar el alcance de su memoria, pero nada acudía a su mente. Era como si todo lo pasado tras la salida de la guarida de Temur hubiera sido barrido de sus recuerdos. No resonaba nada en su cabeza, por más que lo intentara, ni siquiera podía rememorar las sensaciones físicas. El dolor
el agotamiento, la fiebre, la dificultad para moverse. ¿Cómo había llegado hasta este lugar? Sintiéndose repuesta y hambrienta, comenzó a desnudarse para vestirse con su ropa. Se miró los brazos y piernas. Estas estaban repletas de moretones, grandes, duros y violáceos, sus brazos de rasguños y arañazos, así como su tórax y abdomen. Se tocó la herida del cuello. Aún estaba abultada. Alguien le había cosido la herida, y en ese momento era una cicatriz seca y rugosa. La tocó durante unos segundos, recorriéndola con sus dedos. Aquel momento allá, adentro de la guarida, rodeada de mujeres araña, le vino a la mente. Se estremeció. Pensó furtivamente en que ahora mismo no volvería a aquel lugar. El cuerpo le dolía a pesar de sentirse ágil. Era como si hubiera sido golpeada por millares de enemigos. En el momento de la lucha no había sentido todo ese dolor. Se dio cuenta del tormento por el que había pasado. Tomó conciencia de lo increíble que fue su proeza y recordó la repugnante cabeza colgando de su mano y la mirada terrible de Temur. Sus dientes afilados como cuchillas, brillantes como el sol. Todo su poder había sido destruido tan rápidamente que parecía una hazaña sin importancia. Como si todo su sacrificio, toda su preparación durante años, la inversión de toda su inteligencia, de su voluntad, de toda su vida, no hubiera sido más que una pequeña aventura sin importancia para nadie, como si su entrenamiento físico no hubiera sido un esfuerzo sobrehumano. Toda su vida dedicada en algo que había acabado en tan solo unas horas. Sonia se sintió sobrecogida al mirar tantas heridas repartidas por su cuerpo, pero sabía que éstas representaban una ínfima parte de las que su alma soportaba. Había perdido a Otto. Eso la iba a destruir. Lo intuía. Ahora estaba terriblemente sola. Sin embargo, al tomar aire y respirar profundamente esos aromas tan dulces y vibrantes, se sintió reconfortada. Supo que todo lo que viniera a su vida a partir de ese momento podría sobrellevarlo con total indiferencia, ya fueran batallas o soledades. Tomó sus ropas del arcón, su levita negra, unos pantalones que desde luego no eran suyos, pero que le ajustaban perfectamente, unas botas de piel negra y cálidas. Se vistió y eso la hizo percibir algo de control sobre su situación. Se dirigió hacia donde estaban sus armas, la daga de su hermano con la que había cortado la cabeza de Temur y la cimitarra de el caníbal. Sabía que sus 2 pistolas quedaron abandonadas en la guarida, así como su propia espada teutona. No volvería a verlas. No le importaba. Reflexionó. En el mundo, si algo abunda, son las armas, y si algo es ley, es que un arma abandonada no sobrevive sin dueño. Seguramente ya han pasado a otras manos. Encontraría la forma de acceder a nuevas armas de fuego si lo necesitaba. Mientras se acomodaba la espada y la daga, se acercó de nuevo a la ventana. El aire era más cálido, el sol subía hacia el cenit. Un sonido de pasos lentos y tranquilos de varias personas se escuchaba acercándose hacia la casa desde la lejanía. Se escuchaban balidos de cabras. ¿Pastores? ¿La habían recogido una familia de pastores de las montañas? Pero ¿hasta dónde había caminado? ¿Por cuánto tiempo?
Khadija había vivido desde siempre en la península de Crimea, pero su familia había llegado desde Asia Central cuando ella era aún una criatura sin conciencia. Sabía muchas cosas de su familia, de sus antepasados. Sabía que la guerra era la fuerza que movía su mundo, pues sus ancestros nómadas y guerreros habían recorrido amplias estepas por su causa, a veces huyendo de ella, a veces provocándola. Khadija se había asentado definitivamente en esas tierras tan secas, pero tan prósperas a su modo. Era un lugar cuya historia legendaria conocía muy bien, pues las familias contaban las batallas de sus antepasados a sus hijos para que nunca perdieran la memoria de su linaje. Sabía, y lo contaba cuando podía, que uno de sus antepasados fue el gran Toktamish del linaje de Gengis Khan. En aquel momento su estirpe ya no era de guerreros, sino de pastores. La historia de las familias cambia, a veces por propia decisión, a veces porque el destino las obliga. Pero la gloria y el renombre de su raza la hacían sentir orgullosa, no perdiendo ninguna oportunidad de contar las hazañas de esos héroes que llenaban de honor su propio pasado, como si ella misma las hubiera protagonizado. Y en ese tiempo, con más de 70 años, seguía pastoreando su ganado junto al único hijo soltero que le quedaba, pues enviudó relativamente joven, siendo para ese entonces una mujer ya muy sabia. Con 50 años y 5 hijos criados en ese mismo lugar, su marido murió repentinamente. Simplemente un día no amaneció vivo. Allí mismo estaba enterrado, junto a sus propios padres y un hijo muerto que nació sin extremidades y que no sobrevivió más que unos pocos días fuera de su vientre. Khadija vivía con una honda pena en su alma por la muerte de ese hijo maltrecho. Lo amaba a pesar de su atroz aspecto, a pesar de que hiciera más de 40 años que había muerto. Siempre se había preguntado el porqué de su malformación. Quizás este pequeño no tenía un alma disponible, por eso no pudo vivir. Esa explicación era la más creíble para ella, pues ¿por qué si no iba a nacer una criatura sin brazos ni piernas? Khadija no deseaba otra cosa en la vida que seguir en su hogar hasta morir y ser enterrada junto a su marido y su hijo. Sus cabras eran las mejores de la región y aquel lugar era tan privilegiado como el Edén mismo, pues a ella le daba todo lo que una persona puede desear. Kufut Kale llamaban aquella zona privilegiada cuya historia era tan enigmática. Sus pobladores atesoraban tal cantidad de leyendas ancestrales que casi todos sus habitantes actuales aseguraban que provenían de linajes de auténticos héroes, o eso creían ellos. La ciudad más cercana era Bakhchisarai y Khadija iba un par de veces al mes para vender su carne, su leche y sus pieles curtidas, que estaban consideradas como las de mejor calidad en toda aquella región. Cuando encontró a Sonia vagando por un solitario camino polvoriento, Khadija volvía hacia su casa tras una jornada vendiendo sus productos en el mercado de Bakhchisarai. Montada en su burra, su hijo andaba a su lado, arreando la mula que llevaba el carro con las mercancías sobrantes tras el largo día de ventas. La anciana sintió una presencia, miró hacia su derecha y lo que vio
Le resultó tan extraño que pensó que aquello era una aparición, un fantasma, un espectro de algún difunto vagando por los caminos en busca de redención o venganza. Avisó a su hijo, y éste tomó un cuchillo afilado. No se fiaba de nadie. Podía ser un señuelo para robarles la carga. Había tantos asaltantes y ladrones por los caminos que era necesario ir con cautela, mucha cautela. Pero la madre insistió en que aquello parecía un alma en pena. Iba en su misma dirección, andando muy despacio, arrastrando sus pies de forma que dejaba surcos en la tierra. Al acercarse, aunque la veían a unos 100 metros de distancia y a su lado izquierdo por afuera del polvoriento y vacío camino, advirtieron que llevaba algo echado a su espalda. Como iba cubierta con una especie de capucha negra que le cubría la cabeza, Khadija pensó que se trataba de un blud. Esos demonios errantes que viajan por los caminos y que hacen que los caminantes se extravíen. Quizás, pensó la sabia anciana, llevaba detrás, colgado como un fardo indolente a sus espaldas, a un caminante al que había dado muerte para comérselo durante su pulular indolente por nuestro mundo. Se asustaron al ver un pie saliendo por uno de los laterales de la especie de burdo fardo que llevaba a sus espaldas. Seguramente estaba descuartizado porque ya había comido algunas de sus partes. Era evidente que aquello era el cuerpo muerto de un ser humano. Khadija se asustó y arengó a su burro y a su hijo para pasar de largo. Pero cuando sobrepasaron por su lado, como a unos 50 metros, y ya iban por delante de la lenta figura del blud, la anciana se volvió para mirar al espectro de nuevo. Vio la cara de un joven herido, un guerrero completamente desorientado. Sus ojos abiertos no veían este mundo. Khadija sintió lástima, pensó en la madre de aquel joven extraviado, pensó en el sufrimiento de esa mujer que estaría esperando a su hijo, sentada a la puerta de su casa, hasta que ese pobre desgraciado apareciera un día soleado para darle un abrazo. No era un blud, pues esos seres son espectros. Sus cuerpos solo aparentan ser cuerpos, imitan a los humanos y aunque comen carne y beben sangre de vivos, siguen siendo seres espectrales. Decidió acercarse. Su hijo apoyó sin decir nada la decisión de Khadija. Sabía que algo terrible le había pasado y además sentía curiosidad por el joven, cuyo fardo era un cadáver descuartizado. ¿Le habrían cargado con él como penitencia por algún pecado? La anciana, bajando del burro, se acercó al extraño de frente para evitar sorpresas. Sabía que estaba desnortado, aturdido, a punto de desmayarse. Se acercó unos pasos más. A 20 metros de distancia, el olor a muerto se le hizo tan insoportable que se detuvo en seco y le dijo a viva voz: «¿Qué te ha pasado, criatura?». No respondió, pero alzó su cabeza para mirar a Khadija. Entonces algo se removió en las entrañas de la anciana. Estaba segura de que era una mujer, aunque fuera vestida de hombre, aunque fuera fuerte como un hombre, aunque su paso fuera como el de un hombre. «¿Qué te ha pasado? ¿De dónde vienes?». Lo he matado. Podéis iros. Sois libres». La boca de la joven estaba tan seca que apenas sí podía despegar los labios. Khadija contempló cómo se desplomaba, dándose un golpe seco contra el suelo, a unos pocos metros delante de ella.
Su hijo, que esperaba prudentemente unos pasos más atrás, se acercó rápidamente a la altura de la madre. Entre ambos tomaron a la joven, le quitaron de encima el fardo con el muerto que llevaba descompuesto a sus espaldas y la subieron a su burro para llevarla a casa. El hijo de Khadija no salía de su asombro, pues a pesar del olor nauseabundo que despedía, observó su rostro detenidamente, quedando perplejo ante sus facciones angelicales. No sabía si viviría hasta llegar a su casa, pero si lo lograba, Khadija la salvaría. Sonia se acercó a la entrada de la casa, abrió la pesada puerta de madera, se quedó mirando nuevamente el paisaje. La amplitud de su visión le permitía ahondar mucho más en el entorno con su aguda vista aguileña. La abrumaba la limpidez del cielo, la frescura de la brisa nueva, la tibieza del sol. No sabía quiénes eran aquellas personas que la rescataron in extremis, pero sentía un profundo agradecimiento y aunque no los conocía, esperaba hacerlo enseguida. Se movió levemente hacia su derecha, pues desde allí era desde donde se acercaba el rebaño y sus pastores. Una mujer anciana, vestida de negro, levantó la cabeza del suelo y la miró. Sonrió levemente y alzó su mano en claro gesto de bienvenida. Un joven, moreno y robusto, se acercó con una prudencia desmesurada. Parecía estar asustado al verla despierta y dispuesta, con su espada al cinto, ante él. En verdad, Sonia era una mujer robusta, fuerte, aunque ligera de peso. Había adelgazado bastante desde que saliera de la casa de su padre, Otto, allí en la fría Königsberg. Seguramente llevaba varios días inconsciente, vagando por el mundo de los muertos. Se sentía débil pero sosegada. Pensó que aquellos pastores merecían una recompensa por su gran hospitalidad y caridad, pero no tenía ninguna moneda, tampoco ninguna pertenencia de valor. Si Otto estuviera aquí, pensó, mientras el joven se plantaba en actitud algo vergonzosa ante Sonia, ella sintió que algo se le pasaba. En ese momento no sabía bien qué era, porque no recordaba prácticamente nada desde que había salido del palacio de Temur. Recordaba la cabeza cortada del caníbal y, sin embargo, todo era oscuro en ese recuerdo. «Bienvenida a nuestra humilde morada». El joven la miraba a los ojos con un entusiasmo que Sonia no llegaba a entender. «Sabemos lo que has hecho. Todos odiábamos al tirano de Temur. No era nada bueno para estas tierras, créeme. ¿Tienes hambre?», dijo como si repentinamente se hubiera dado cuenta de que debía estar hambrienta. «Sí, gracias por ayudarme. No recuerdo cómo llegué hasta aquí», dijo Sonia, apoyando una de sus manos en la pared, pues se sentía algo mareada. «Bienvenida, hija». La anciana pasó a su lado. Solo salieron estas palabras de acogida de sus labios. La miró y la invitó a pasar dentro de la casa. El muchacho pasó detrás de la anciana. Ambos comenzaron a trajinar. Encendieron la lumbre y en una gran olla la señora comenzó a preparar una sopa a base de patata, trigo y algo que parecía carne seca de cordero. Sonia se adentró con ellos. Se sentó en un pequeño banco de piedra recostándose contra la pared y los miró detenidamente. «Hace tanto tiempo que no como, hace tanto que no estoy en un hogar, hace tanto que no me siento así de bien», dijo en voz baja, como si aquellas palabras quisiera escucharlas ella sola.
El joven se acercó y le dio una especie de jarra de madera con agua. Sonia se la bebió inmediatamente. No dejaba de mirarlos extasiada, pues le parecía un auténtico milagro estar viva, estar allí, en el fin del mundo, a salvo. ¿Dónde estoy? Quiero decir, ¿dónde estamos?, preguntó con una inflexión lo más aséptica posible en su voz. Estás en la casa de Katicha, eso te basta por el momento, pero sí te voy a decir que no estás muy lejos del palacio de Temur. En estas tierras todo se sabe, tu proeza se cuenta por toda la península y no creas. Hay quien cree que has desaparecido junto a tu compañero, explicó Katicha, volviéndose hacia ella con un plato repleto de caldo. ¿Mi compañero? Ven, siéntate con nosotros, comamos y hablemos, agregó el joven mientras se sentaba en el suelo alrededor de una pequeña mesa repleta de comida, en un orden que había ido componiendo mientras su madre terminaba el guiso. Sí, voy. Debo... Sonia se percató de que ir armada con su espada no era correcto. La dejó apoyada contra una de las paredes del fondo de la estancia. Se sentó junto a la anciana y frente al joven. Sintió cómo le dolía todo el cuerpo, cómo sus articulaciones le crujían, cómo le temblaban los músculos. «Me siento débil», dijo, y sus ojos se humedecieron levemente. «No te preocupes, criatura, te repondrás pronto y podrás seguir tu camino», respondió la anciana, mirando a su hijo en lugar de a Sonia. Sonia comenzó a comer. El calor de la sopa la hizo sentirse mejor. Tenía tanta hambre que, cuando empezó a comer, sabía que le costaría frenarse. El hambre que sintió fue tan grande que se olvidó de hablar, de preguntar, de saber. De repente todo su cerebro estaba centrado en la comida, de tal forma que prácticamente ni escuchaba, pero la anciana le contó muchas cosas. Sabía de la existencia de Temur, el caníbal. Todo el mundo lo conocía en la región, pero jamás lo había visto y jamás comerció con él, ni se rozó con su negra esclava africana de dientes afilados. No gustaba de esas compañías, a pesar de que todos los productores de la zona sabían que pagaba bien. Era mejor no acercarse a su palacio. Las gentes de Bakhchisarai hablaban sobre los espantosos y terribles actos que aquel desalmado perpetraba con sus cautivas, pero nadie en realidad había visto nada, pues su fortaleza era inexpugnable. Para Khadija era un ente maligno, como el dios del infierno, y no quería saber de él ni de su aspecto, ni lo que hacía o dejaba de hacer en su palacio de lujuria abyecta, y por ese motivo estaba muy contenta de saber que ella lo había matado. Lo sabía porque justamente aquel día el que la encontraron vagando sin rumbo era ya ese asunto la comidilla en el mercado. Sabían por boca de Kasán, el arruinado proveedor que durante años asistió el palacio de Temur, que éste había sido ajusticiado por 2 hombres del norte, 2 caballeros que vinieron desde muy lejos con esa misión encomendada por alguno de los muchos enemigos que el caníbal engendró a lo largo de su perversa y abyecta vida. Nadie se sorprendió y ni siquiera en el sultanato quisieron saber nada, pues había pasado por lo menos un lustro desde que Temur se alejó de su vida como malhechor y salteador en las estepas. No solo era viejo para seguir con esa vida nómada y guerrera, reclutando mujeres para los harenes, tanto del sultán como de sus emires, sino que además su cada vez más aberrante, lujuriosa y perversa vida le impedía salir de su palacio de Bakhchisarai. Eran demasiadas las monstruosidades que cometía para su placer, tantas que ya no podía confiar en nadie para esconderlas. Era viejo, malvado y paranoico. Además, sus riquezas y el prestigio le daban para poder morir en paz, aislado del mundo y de la luz. Nadie preguntaría, nadie molestaba su espantosa tranquilidad.
Cadilla le contó a Sonia lenta pero escrupulosamente todo lo que se contaba de ambos norteños. Uno era viejo pero aguerrido hombre de armas, el otro un joven cuya melena de fuego lo distinguía del aspecto habitual de la zona. Por ese motivo se dio cuenta de quién era ella. Lo mejor para Cadilla había sido descubrir que aquel joven era una mujer. Se sentía orgullosa, no sabía bien por qué. Era la misma sensación de cuando contaba esas historias legendarias sobre sus antepasados, esos hombres tan valientes y aguerridos, esos conquistadores de las llanuras que fueron el terror de las mesetas allá en el viejo continente y en la mismísima Crimea. La llenaba de orgullo, la llenaba de un orgullo tan inmenso que quería que todo el mundo escuchara esa historia y aprendiera la lección. Sonia se despertó de su estupor hambriento y comenzó a escuchar de nuevo a la mujer en cuanto se sintió saciada, tan saciada que sintió náuseas. Se contuvo, pero al alzar su mirada y cruzarla con la de la anciana, ésta la observó espantada. «Hija, come más despacio, o te puedes morir. ¿Eres del norte? Dime, ¿es verdad lo que cuenta Kazán? ¿Fue un encargo de tu enemigo? ¿Ese cadáver que llevabas a cuestas era de tu compañero?», le preguntó, entrando inesperadamente en la conversación, el hijo de Cadilla. La anciana desaprobó esa pregunta inmediatamente, pues sabía que algo muy grave había ocurrido con el anciano guerrero, y que el amor que esta joven sentía por él debía ser muy profundo, como si no se explicaba que hubiera cargado con su cadáver durante tanto tiempo. «¡Otto!», gritó. «¿Dónde está? Dios mío, tengo que enterrarlo». Se alzó y sin mirarlos tomó su espada y salió de la casa. Cadilla y su hijo se miraron asustados. Por nada del mundo querían que la joven se enojara con ellos. La verdad es que podía ser peligrosa. En realidad no sabía quién era. Ni siquiera sabían si tenía razón o no para asesinar a Temur. «No estará ya. Se lo habrán comido los carroñeros». La anciana la siguió y la tomó por un brazo con una fuerza inusual para su edad y condición. «No puedo dejarlo. Aunque recupere solo sus huesos, debo darle cristiana sepultura». Sonia recordó repentinamente toda su hazaña dentro de la guarida del caníbal Temur. No podía llorar porque había algo que se lo impedía, quizás esa plenitud corporal que le otorgaba el alimento recién engullido, quizás aquellas palabras que su hermano Luca le había regalado en ese encuentro onírico. No sabía, no obstante, dónde se encontraban tirados los despojos. De haberlo sabido, hubiera salido corriendo sin mirar atrás, pero desconocía estas tierras, necesitaba un poco más de caridad y la pidió sin contemplaciones. «¡Llévame!», ordenó al hijo de Cadilla. El hombre miró a su anciana madre. Ambos se introdujeron en la casa para hablarlo, sin que Sonia estuviera presente. Mientras ella miraba el horizonte, miró y oteó en todas direcciones, pero no recordaba nada, no recordaba absolutamente nada. Dependía de la decisión de Cadilla. Si le negaban la ayuda, tendría que obligarlos. Otto no podía quedarse tirado en aquellas tierras. Llevaría sus restos a Königsberg, costara lo que costara. Pagaría con su vida si fuera necesario. Repentinamente se sintió fortalecida. Ahora sabía lo que tenía que hacer. La paciencia era una virtud que Sonia había cultivado durante toda su niñez, gracias a los monjes de la orden teutona. Ahora, más que nunca en su vida, afloraba esta capacidad de tener esperanza más allá de toda verosimilitud. Sabía que, con sus benefactores o sin ellos, encontraría los restos de Otto y volvería a Königsberg. ¿Cómo lo conseguiría? Era asunto de lo más complicado, porque no tenía dinero, no tenía caballo, no tenía nada más que su propio cuerpo y su capacidad para trabajar o para matar.
pensó en su amado Otto y rezó por su alma mientras esperaba la decisión de la anciana. Miraba el horizonte limpio. Estuvo así durante tanto tiempo que el sol recorrió el firmamento hasta bajar tras las montañas en un atardecer anaranjado. ¿Cómo era posible que una decisión tan sencilla se hubiera convertido en una batalla dialéctica entre madre e hijo? ¿Sí o no? Pensó en un fugaz relámpago de furia que intentó aplacar con su voluntad. Sonia era de temperamento vigoroso y eso la impulsaba emocionalmente a actuar, pero su voluntad adiestrada en aceptar las penitencias más duras compensaba su carácter. Al fin, la puerta se abrió y Khadija asomó su pequeña cabecilla envuelta en su negro pañuelo. Sonrió a Sonia. Eso era signo de que la iban a acompañar. Pero fue el joven el que apareció pertrechado para el viaje, con un fardo que envolvía comida y un machete en su cinto. Abrigado para la marcha nocturna, se acercó a Sonia y le brindó un abrigo de lana negra, largo y pesado, cálido y agradable al tacto. Ambos se miraron intensamente a los ojos. El joven no soportó la mirada de la mujer y bajó sus ojos levemente al suelo. Pero pronto los volvió a fijar en ella, temiendo que creyera que era un cobarde o un sentimental sin temperamento. «Preparo el carro y nos vamos enseguida. Siento haberte hecho esperar tanto tiempo. Mi madre se niega en realidad, pues cree que solo quedarán los huesos. Es una estupidez que gastemos ni un solo minuto en la búsqueda de sus restos. Pero yo creo que...» «Gracias». Sonia no lo dejó concluir. Para ella no importaban las razones, importaba que ambos la ayudasen de nuevo. «No podemos hacer otra cosa. Te recogimos y ahora nuestros destinos se han unido. Ya no se puede cambiar el pasado, pero es noble que quieras dignificar a tu maestro. Eso me hace sentir bien. Es lo que yo haría con mi madre si sus restos quedaran sin sepultura digna». Ambos conversaban alegremente mientras disponían la mula y el carro. Khadija los miraba sombríamente, pues supo que su hijo deseaba a la joven y supo que ella se marcharía sin mirar atrás, dejándolo roto, solo y enamorado de un imposible. Eso le desgarró el corazón. No era culpa de Sonia, no era culpa de nadie. Pero eso lo cambiaría para siempre. Ninguna mujer de la zona se parecía a Sonia. «Tened cuidado y volved pronto», dijo la anciana mirando a su hijo. «Sabes que pueden asaltaros los bandidos». «No temas, madre. Sabes que siempre he sido prudente. Mañana estaremos de vuelta». «Gracias, Khadija», dijo Sonia mirando tiernamente a la anciana. «Esto es muy importante para mí». Khadija no contestó. Sus ojos se humedecieron mirando a su hijo. Agachó la mirada y dio un manotazo en el lomo de la mula. El animal se movió lentamente y el carro comenzó a sonar quejumbroso. Las ruedas dejaron un surco en el polvoriento suelo del camino. Sonia se volvió para mirar a la anciana. La negra y encorvada figura no se movía, mirándolos. Su corazón se encogió de dolor. Sabía que no volvería a verla. Sonia estaba callada mirando el camino que se movía hacia ellos lentamente, sin prisas, acompasando el trotar de la mula. Parecía que la quietud del aire y el suave movimiento del carro querían decirle algo. El tiempo se había parado y ya no era importante apresurarse por nada. «Dios mío», se dijo la joven, recordando a Otto. «Sabes cómo te amaba, mi mentor. Ayúdame a encontrar su cadáver y déjame llevarlo a su hogar con nuestra familia». Su acompañante se dio cuenta de que la muchacha no estaba en este mundo, pues parecía ensimismada, miraba sin ver, andaba perdida en sus propios pensamientos. La miró con ternura y ella le devolvió la mirada, sobresaltada al percibir una sensación nueva, algo que jamás había sentido.
Entonces lo miró turbada y le habló. ¿Sabes que no sé tu nombre? Y le sonrió con ternura. Claro que lo sé, todo este tiempo has estado más en otro mundo que en este. Y ahora que has despertado, todos tus esfuerzos se han volcado en recuperar los restos de Otto. No te preocupes, pero por si te interesa todavía, me llamo Hisatuya. Hisatuya, repitió Sonia despacio para que la pudiera corregir en caso de error. ¿Lo he dicho bien? Sí, así es, contestó el joven sonriente mirándola de reojo. Un bello nombre, por cierto, ¿qué significa?, le preguntó seria. Bueno, sería algo así como Majestad de Alá, contestó orgulloso. Tu madre te ama, Hisatullah. Tiene tanta suerte de tenerte. Tenéis mucha suerte de vivir en este hermoso lugar. Me resulta extraño que no tengas mujer. Le soltó a bocajarro. Bueno, mi madre es todo lo que tengo por el momento. No he encontrado a nadie aún. Y buscó los ojos de la joven con ansia, pero rápidamente los volvió hacia el camino y arreó la mula, pues Sonia, ausente, observaba el trote del animal. ¿Te han educado en tu fe?, le preguntó. Claro, ¿por qué lo preguntas? El joven se inquietó. Sabía que ella era cristiana. Entonces comprendió que Sonia le estaba diciendo que no. Cuando encuentre su cuerpo, debo marcharme, Hisatullah. Además, no soy una mujer como las demás. Me criaron en una orden religiosa y guerrera. ¿Has visto mi cruz?, dijo, señalándose el pecho. Debo volver al frente. Debo volver a la noche. Lo sé, contestó con tristeza, y no hablaron más durante el camino. En un par de horas llegaron al lugar donde una semana antes la encontraron, vagando medio muerta. Hisatullah se apeó tan rápido como Sonia al ver los despojos esparcidos. Eran solo huesos. Los carroñeros habían dado buena cuenta de la carne de Otto. Sonia estaba desolada. Lloraba en silencio, pero abundantemente. El cráneo de Otto estaba descoyuntado, pues algún animal se había comido hasta los sesos. Cada uno de los miembros estaba tirado en un sitio diferente. Seguramente diferentes tipos de carroñeros habían comido sus restos, quedando algunos huesos realmente lejos de allí. Sonia estuvo más de 2 horas junto al joven recopilando los restos. Los metió cuidadosamente en un saco de piel de cabra que Khadija le había regalado. Subió junto a su amigo al carro, cabizbaja, pero serena, y le dijo: «¿Me llevas a Bakhchisarai? Allí tengo un contacto, ese Kasán que contó nuestra hazaña. Podré recuperar mis pertenencias, o al menos algunas de ellas, comprar un caballo y pagarte». «Oye, no quiero que me pagues», dijo casi gritándole indignado. Sonia lo miró con ternura. «Perdona, no lo digo en ese sentido, pero os he hecho perder tiempo. Me habéis cuidado, me habéis salvado de la muerte. Estaba muerta, Hisatullah. ¿Entiendes que quiera devolveros, agradeceros lo que habéis hecho por mí, no?» «Si de verdad quieres agradecérnoslo, ¿puedes hacer algo mejor que darnos dinero?», contestó muy serio. «Lleva los restos de Otto, dale sepultura a tu modo y deja de matar gente. Vive una vida de mujer, como una mujer. ¿No crees que ya has hecho bastante matando a Temur?» «Recuerdo que mi padre», dijo Sonia seria pero aún amable, «deseaba eso mismo para mi hermana y para mí. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos, verdad?» Sonia comenzaba a ponerse irascible, aunque no contra el joven, sino contra algo que parecía intangible, algo que estaba en su mente. Sin embargo, llegó ese monstruo a mi casa y los mató a todos, y me convirtió en esto, Hisatullah. Es posible que mi hermana esté cautiva en un harem, vendida como esclava, como Daliska. ¿Eso te parece una vida mejor que la mía? Oh, lo siento, no quería decir eso. ¿Y qué querías decir? Tú estás donde tienes que estar, con tu madre. Buscarás una mujer y tendrás hijos que cuidarán tus tierras, tus animales, tu casa. Les darás tu fe.
Los querrás más que a tu vida. Eres un buen hombre, Hishatulah. Haz lo que debes hacer, pero tienes que saber que yo estoy condenada a buscar aquello que me arrebataron. Dime, le dijo con una mirada triste en los ojos, pues comprendía que Sonia no se quedaría con él. Si te arrebataron el amor, ¿por qué no me dejas dártelo? Puedes quedarte conmigo. Sé que soy poca cosa para ti. ¡No!, se alteró la joven, mirándolo a los ojos con un furor casi rabioso. No eres poca cosa. No hay nada mejor que una vida sencilla como la tuya, con tu madre, Hishatulah. Sin embargo, yo estoy condenada a buscar a mi hermana, encontrarla o morir en el empeño. Cierto, contestó él y arreó la mula para darse prisa en llegar, pues sentía que Sonia estaba ansiosa por volver con los restos de su mentor a su tierra en el norte. Pero si algún día te cansas de buscar o la encuentras y quieres descansar, debes saber que estaré aquí, no digo esperándote, pero sí feliz por volverte a ver. Sonia lo miró una vez más. Repentinamente sus rasgos, sus ojos, su nariz, su color de piel le recordaron a los de aquel que se le aparecía en sueños, aquel que era como un perro negro, con dientes afilados y relucientes. Miró después el infinito paisaje y pensó, sin embargo, que Hishatulah era un hombre realmente agradable, encantador y noble.